No soy creador de la historia de Metal Gear Solid ni de sus personajes, todo derecho a sus creadores. Metal Gear Solid. El fantasma del pasado, origen de la leyenda, capítulo 1. La caída de la base. El rugido de las explosiones partía el cielo en dos. Motor Base, aquel santuario levantado sobre sudor y sangre, se venía abajo como si jamás hubiera importado. El metal ardía, los cuerpos caían al mar, y el humo era tan denso que costaba distinguir amigos de enemigos. Ethan corría entre pasillos en llamas, con las botas resonando contra las planchas que se desprendían. No era un héroe, no era un nombre grabado en la historia, era solo un soldado más, uno de esos que nunca aparecen en los informes. Pero en sus brazos cargaba a un camarada herido, aferrándose a la absurda esperanza de sacarlo con vida. A lo lejos, el helicóptero esperaba, motores rugiendo, pero el caos lo hacía imposible. Big Boss estaba allí, silueta imponente bajo el fuego y el humo. Sus órdenes eran claras: evacuar a quienes pudieran. El piloto gritaba que no había tiempo. Ethan se lanzó hacia la plataforma, jadeando, pero en el instante final la explosión lo golpeó como un martillo divino. El mundo giró, su cuerpo chocó contra el metal, y la oscuridad lo envolvió. El último destello que alcanzó a ver fue el helicóptero alejándose, dejándolo atrás. Motor Base caía, y con ella, también el nombre de Ethan, otro soldado olvidado. Capítulo 2. El último eco. El silencio tras la tormenta era peor que el bombardeo. No quedaba más que acero retorcido y el crujido de llamas apagadas por la lluvia. El mar golpeaba los restos de la base como un verdugo paciente. Ethan despertó entre el hierro y los cadáveres, cada respiración era un cuchillo en su pecho. Sangre le cubría la cara, pero estaba vivo. No por mérito, sino porque la lluvia había sofocado el fuego antes de tragárselo junto al resto. Arrastrándose como un animal herido, vio que no quedaba nadie. Ni enemigos, ni aliados, ni helicópteros de rescate. Solo un cementerio flotante. La lluvia caía sobre su uniforme chamuscado, como si el mismo cielo se burlara de él, lavando las huellas de lo que alguna vez fue Motor Base. El hambre y la fiebre llegarían pronto, lo sabía. El mar no era un aliado, y las ruinas no ofrecían más que sombras y recuerdos. Ethan entendió entonces que estaba oficialmente muerto, al menos para el mundo. Lo habían dejado atrás, y si quería seguir respirando, tendría que convertirse en algo más que un soldado olvidado. Capítulo 3. Ecos entre los restos. Ethan exploraba las ruinas tambaleante, con la ropa pegada al cuerpo por la lluvia y las heridas abiertas ardiendo como brasas. Cada paso era una apuesta entre avanzar o caer muerto. En una plataforma medio hundida, encontró lo impensable. No todos los enemigos habían logrado evacuar. Cadáveres de soldados rivales yacían entre contenedores destruidos, y entre ellos, un cargamento sellado que aún funcionaba. Luces parpadeaban débilmente, tecnología demasiado avanzada para estar perdida en un basurero flotante. Forzando la cerradura, descubrió drones dañados, armas experimentales, e incluso archivos encriptados grabados en un terminal portátil. Restos de un plan mucho más grande que un simple ataque a Motor Base. El enemigo había dejado su sombra atrás. Ethan comprendió entonces que no podía quedarse a morir. Sus camaradas habían sido aniquilados, sí, pero la raíz de esa masacre seguía viva en algún lugar del mundo. Si lograba reparar aunque fuera un fragmento de esa tecnología, tendría una oportunidad para rastrear a los responsables, y devolverles el mismo infierno que desataron. Apretó los puños, sangrando sobre la carcasa metálica de un dron destruido. No fui salvado, fui abandonado. Y eso es peor, murmuró con voz quebrada. Pero si sigo respirando, alguien va a pagar. La lluvia siguió cayendo, ocultando las lágrimas en su rostro. Capítulo 4. Nacer de la chatarra. El silencio en las ruinas era insoportable. Ni radios, ni voces, ni órdenes, solo el sonido de la lluvia y el crujir del metal oxidado. Ethan había quedado reducido a instinto puro. Comer lo que encontraba, beber agua de la lluvia, dormir con un ojo abierto. Pero no era un animal cualquiera. Era un soldado entrenado. Y un soldado sin armas es solo un cadáver con retraso. Entre los restos del cargamento enemigo, comenzó a improvisar. De un dron destrozado arrancó su cámara y la conectó a un visor roto, creando una óptica rudimentaria para vigilar desde las alturas. Un fusil quemado lo convirtió en un lanzador improvisado, capaz de disparar fragmentos de metal como metralla. Las placas de blindaje de los contenedores las cortó en tiras, amarrándolas a su pecho como una coraza primitiva. No era bonito. No era moderno. Pero funcionaba. Ethan se estaba construyendo un arsenal de fantasmas, nacido de los mismos restos que habían traído la muerte a sus camaradas.
En cada respiración se repetía lo mismo. Si ellos me dejaron atrás, yo me forjaré solo. Si la historia quiso borrarme, yo escribiré mi propio capítulo en sangre. Cuando se miró en un trozo de metal pulido, casi no reconoció el reflejo. No era un soldado de Moter Base. Era otra cosa. Algo que la guerra había parido a la fuerza. Capítulo 5. El ojo del enemigo. Las manos de Ethan temblaban, no sabía si por la fiebre de sus heridas o por el hambre que le devoraba las entrañas. Frente a él, el terminal portátil enemigo parpadeaba débilmente, como si resistiera a morir igual que él. Había pasado horas, quizás días, intentando alimentarlo con baterías rescatadas de los drones. Cables improvisados, chispazos, cortes en sus dedos, pero al fin, el aparato cobró vida. La pantalla se iluminó con caracteres extraños, menús encriptados y un símbolo que no había visto antes. No era Zipper. No era Shoff. Era algo peor. Un emblema desconocido, una organización que había operado en las sombras incluso del propio Big Boss. Los verdaderos arquitectos de la caída de Moter Base. Entre los archivos recuperados, Ethan alcanzó a leer fragmentos. Operación Caronte, eliminar activos no esenciales, prioridad. Fracturar el legado de Big Boss antes de su consolidación. El ataque no había sido solo una cacería, había sido un movimiento calculado para arrancar de raíz cualquier semilla de rebelión. Ethan apretó los dientes, tragándose la sangre que se filtraba desde su labio partido. Aquello confirmaba lo que ya intuía. No fue un accidente, no fue un descuido táctico. Fue una traición planificada al milímetro. Mientras la pantalla se apagaba otra vez, Ethan murmuró para sí mismo. No los conozco, pero ellos tampoco saben que yo sigo vivo. Y eso, es su error. Con el terminal asegurado bajo su chaqueta improvisada, levantó la vista hacia el horizonte gris. El mar ya no era solo una prisión, era un camino. Capítulo 6. Sombras en las ruinas. Ethan no estaba solo. Lo supo al escuchar el roce metálico de un cargador siendo cambiado en la oscuridad. Entre el humo y la lluvia, otro sobreviviente se movía con pasos calculados. No era un aliado. El uniforme enemigo lo delataba. Había vuelto, seguramente por lo mismo que él llevaba oculto bajo su chaqueta. El terminal. Los recuerdos de los entrenamientos en la Moter Base golpearon su mente. Nunca entres en un tiroteo que no puedes ganar. Hazte invisible. Conviértete en el fantasma que nadie espera. Respiró hondo, hundiéndose entre los restos como una sombra. Evitar ser detectado. Eso era lo primero. El soldado enemigo avanzaba, linterna en mano, sin saber que cada paso lo acercaba más a su tumba. Ethan se deslizó por detrás, silencioso, hasta que estuvo lo bastante cerca para sentir la vibración del metal bajo las botas del otro. Un giro rápido, un brazo alrededor del cuello, el cuchillo improvisado presionando apenas la arteria. Noquear, no matar. Esa era la doctrina de Big Boss. El enemigo vivo habla, el muerto no. El hombre forcejeó, pero Ethan apretó con la fuerza de alguien que ya había muerto una vez. En segundos, el enemigo cayó inconsciente. Lo arrastró hacia una zona cubierta, asegurándolo con un trozo de cable arrancado de los drones. Entonces, apoyó la hoja en el cuello del prisionero y susurró con voz ronca. Habla, o te entierro aquí mismo entre la chatarra. El soldado abrió los ojos, temblando, y al verse acorralado, soltó lo que sabía, que no era el único en busca del terminal. Que más unidades habían sido desplegadas en secreto para limpiar cualquier resto del ataque. Y que si lo encontraban con vida, lo borrarían como a los demás. Ethan cerró los ojos, apretando la mandíbula. Lo que había sido una tragedia personal se estaba convirtiendo en una cacería. Y él estaba en la lista. Capítulo 7. El rostro del enemigo. El prisionero yacía inconsciente, atado con firmeza entre hierros y escombros. Ethan lo miró un instante más. No lo odiaba, no lo respetaba, era simplemente una herramienta. Con movimientos lentos, empezó a quitarle el equipo. El chaleco todavía olía a pólvora, el casco estaba abollado por la metralla, y las botas estaban en mejor estado que las suyas, hechas trizas. Se vistió pieza por pieza, ajustando el uniforme enemigo sobre sus heridas. El reflejo en el metal oxidado ya no mostraba al soldado abandonado de Moter Base, sino a un espectro disfrazado, un enemigo más en el campo de batalla. Un lobo vestido con la piel del cazador. Respiró hondo, cargó el fusil enemigo, pesado, con el cargador apenas a medio llenar, y ajustó la radio en su hombro. El zumbido de voces distantes confirmó lo inevitable. Había más unidades patrullando los restos. Ellos buscaban el terminal. Él buscaba una salida.
Con el uniforme como máscara, Ethan comenzó a infiltrarse entre las plataformas derruidas, caminando con la calma de un soldado en servicio, pero con cada músculo tenso como un resorte. El sigilo ya no era solo una opción, era su único boleto fuera del infierno. Y en su mente, las enseñanzas de Big Boss retumbaban como eco. El campo de batalla es engaño. Hazles ver lo que quieren ver, hasta que sea demasiado tarde. Capítulo 8. La salida invisible. Los pasos resonaban en las pasarelas oxidadas, el eco de las botas enemigas multiplicándose en la lluvia. Ethan avanzaba entre ellos con la calma de un soldado más, el rostro oculto bajo el casco, el fusil colgado con aparente naturalidad. Cada patrulla lo miraba de reojo, pero el uniforme hacía su trabajo. No era Ethan, era solo otro peón del enemigo, perdido en la misma ruina que vigilaban. El mar se agitaba abajo, golpeando los cimientos quebrados de Moter Base. Entre las sombras, descubrió lo que buscaba. Una vieja lancha de transporte, medio hundida, olvidada en un muelle lateral. Destrozada, sí, pero con algo de ingenio, todavía podía flotar. Esperó el momento exacto. Una patrulla pasó de largo, otra se detuvo a fumar bajo la lluvia, y el resto estaban distraídos revisando escombros. Ethan bajó las escaleras metálicas como un fantasma. Ni un ruido, ni una sombra fuera de lugar. Cuando puso las manos sobre la lancha, sintió que por primera vez en días el aire no le pesaba tanto. Aún no era libertad, pero era el primer paso. Se agachó, ajustando el motor improvisado con piezas arrancadas de un dron enemigo. El ruido era mínimo, apenas un murmullo ahogado por la tormenta. Perfecto. Mientras se alejaba de los restos de la base, apenas iluminado por relámpagos lejanos, miró atrás una última vez. La tumba de sus camaradas quedaba atrás, pero no su memoria. En su pecho ardía un juramento silencioso. La guerra aún no había terminado, solo estaba cambiando de forma. Capítulo 9. Juramento. En tierra firme. La lancha se arrastró hasta la orilla como un animal moribundo. Ethan saltó al barro, tambaleante, y por un instante el suelo firme le pareció un lujo después de tanto metal, humo y agua salada. El uniforme enemigo estaba empapado y sucio, pero todavía lo mantenía invisible a ojos extraños. El bosque frente a él respiraba humedad y silencio. No había radares, no había helicópteros, no había gritos de mando. Solo la calma previa a la próxima tormenta. Ethan se arrodilló, clavando los puños en la tierra. No había lápidas para sus camaradas, no había funerales. Moter Base era ahora un cementerio sin nombre bajo el mar. No los olvidaré, murmuró con los dientes apretados. Los haré pagar. El terminal enemigo, todavía oculto bajo su chaqueta, era la clave. Ahí estaba la lista, las órdenes, las pruebas. Si podía descifrarla, tendría un mapa hacia los verdaderos responsables. No era Zipper. No era Shoff. Era algo peor, un fantasma en las sombras que incluso Big Boss había ignorado. Ethan sabía que no podía enfrentarlos como un ejército. No era un comandante, no tenía soldados. Pero sí tenía lo que ellos jamás esperarían: rabia, memoria, y las enseñanzas de un fantasma llamado Big Boss. Desde ese instante, su cruzada dejó de ser un instinto de supervivencia y se convirtió en una guerra personal. No volvería a ser el soldado olvidado. Se levantaría como un cazador, un espectro, y haría que el mundo supiera que Ethan había sobrevivido.